Buenas tardes. Acá estamos para comenzar con la sexta clase de español para extranjeros a cargo de Evelyn Almeida. Estamos muy felices de reencontrarnos y hoy nos espera un tema muy lindo que ya se los hemos anticipado. Vamos a hablar de un escritor muy importante, Gianni Rodari, además pedagogo. Para los que quieran ser profesores puede resultar una lectura muy interesante. Pero para no perder más tiempo, los dejo con la profesora para comenzar inmediatamente con la clase. Bueno, muchas gracias Marisa, muchas gracias a todos, espero que todos puedan estar presentes. Se formó un hermoso grupo con todos los alumnos, los extraño mucho, a Mira, a Bliti, a Grace, eh, ¿cómo se llama? Adriana. Bueno, espero que puedan unirse a nuestra clase. Bueno, vamos a hablar de nuestra clase. Dijimos que se llamaba Binomio Fantástico. Anteriormente estuvimos repasando sustantivos, verbos, artículos, pronombres. Eso fue lo que hicimos en un resumen en la clase anterior. Entonces, vamos a ver cómo aplicamos esta información al tema que estamos dando para poder entender bien justamente la gramática. En realidad el libro que vamos a estudiar ahora, el tema que vamos a desarrollar, es del libro Gramática de la Fantasía, de, como dijo Marisa, del autor Gianni Rodari. Este pedagogo, ¿de qué hablaba? Hablaba de utilizar la imaginación y la fantasía. El caso aplica mucho para los niños, pero también como adultos podemos aprovecharnos de sus palabras y de sus enseñanzas. Entonces él muestra un método en diferentes temas, en diferentes capítulos del libro, acá les voy a mostrar el libro, cómo nosotros podemos inventar una historia, cómo desarrollar la fantasía, cómo desarrollar la imaginación. Entonces, en uno de sus capítulos habla, en el capítulo 4, habla de binomio fantástico. Porque anteriormente se acuerdan que habíamos hecho unos ejercicios que habíamos puesto las palabras en escalerita hacia abajo, creamos una palabra y fuimos poniendo diferentes palabritas al costado. Entonces, de una sola palabra habíamos escrito varias palabras y de ahí inventamos una historia. Ahora no, ahora vamos a ir un poquito más allá. Binomio fantástico, bi viene de dos. Entonces, en vez de una palabra, vamos a usar dos palabras. Entonces, el ejercicio que ustedes tenían que realizar era pensar dos palabras que no tuvieran conexión entre sí. O sea, dos palabras las más disparatadas que se le ocurrieran. Esos podían ser sustantivos comunes, ¿se acuerdan cuáles eran? O sustantivos propios. Y después, en el desarrollo de la historia, vamos a ver como más allá de conjugar los verbos y las palabras correctamente, vamos a ver la dicción, la oratoria y cómo cada uno pronuncia las palabras y utiliza correctamente las reglas de la gramática. Entonces, ahora estamos Marillo. Las dos vamos a ponernos a escribir dos palabras en 5 minutitos. Dos palabras. Y vamos a hacer el ejercicio para que ustedes puedan darse cuenta cómo realizar este tipo de actividades. Un papelito y un lápiz. 5 minutitos. Bueno, antes de pasar a dar paso directamente al ejercicio, les quiero contar que este binomio fantástico lo que menciona es que estas dos palabras son la base para una historia, eh,
pero que esto es como una chispa. Para provocar una chispa se necesitan dos palabras y nosotros tenemos en nuestro caudal de conocimientos, en nuestra historia vivida, un montón de historias, tenemos anécdotas, tenemos cosas que nos han ocurrido, tenemos relatos que hemos leído en los libros. Entonces, nuestra mente se dispara a partir de una o dos palabras y podemos empezar a crear. Este tipo de ejercicios literarios se utilizan cuando hay el llamado bloqueo del escritor. Entonces podemos utilizarlo para ayudar a nuestra mente a crear, a imaginar y a jugar con la fantasía. Eh, el capítulo menciona del libro que dice que la imaginación no es una facultad cualquiera separada de la mente, es la mente misma en su totalidad y que aplicada a una actividad más que a otra, se sirve siempre de los mismos procedimientos. Hay una frase que me encantaría destacar que dice, la mente nace en la lucha, no en la quietud. Entonces, vamos a darle mucha lucha a nuestra mente y vamos a partir de dos palabras, yo voy a decir ahora mis palabras y Marisa va a decir sus palabras y vamos a crear un pequeño texto. No hace falta que sea muy largo. Después de que ustedes vean la grabación, yo les voy a pedir que me envíen sus trabajos para poder evaluarlos. Bueno, mis palabras les cuento cuáles son. Son canción y lluvia. Marisa, Jarra y pañuelo. jarra y pañuelo. Muy bien, ahí yo tomé nota. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a estar 5 minutitos para crear una pequeña historia. Marisa con jarra y pañuelo y yo con canción y lluvia. 5 minutitos y nos volvemos a encontrar. Apago el micrófono. Yo ya terminé, Eve. Bueno, Marisa, a ver, te escucho. Mis ojos, jarra de lágrimas, escurren cual rocío de tristeza mis emociones. Tú, bondadosamente, me ofreces tu pañuelo. Ay, qué hermoso, qué lindo. Bueno, de esa historia que, que vos creaste, Marisa, ¿quién es la protagonista? Los ojos, Ujú. Eh, los ojos que en este serían, momento sería la jarra de lágrimas. claro, muy bien. Ahí podemos, con este pequeño texto después, hacer un ejercicio de, con, con un color, encerrar los sustantivos, los
adjetivos, los verbos, los artículos. Por ejemplo, dijo la jarra. Jarra sería un sustantivo, la es el artículo. Y a partir de esta, de estas dos palabras, Marisa creó un, un, un hermoso verso, un hermoso cuento que da lugar para imaginar, para explayarnos, para imaginar qué estaría pasando, cuál era el sentimiento, si había una tristeza inmersa. Muchas cosas podemos pensar y podemos imaginar a través de estas palabras. Eh, ¿Qué te parece, Marisa? ¿Estás de acuerdo? Sí, porque lo que propone Gianni Rodari es inventar o proponer dos palabras que no tengan nada que ver entre sí. En este caso era jarra y la otra pañuelo, y tratar de con ellas inventar una historia. Claro, Entonces por eso intenté relacionar la jarra con algo que tuviera que ver con un pañuelo. Entonces claro. me imaginé las lágrimas. Y bueno, así es como la mente, como dijiste vos, va luchando para encontrar una relación entre palabras que en realidad eh, pareciera que es un disparate, que tengan que ver entre ellas. Es más, en el libro de Gianni Rodari, el ejemplo que cita Gianni es, las dos palabras que él utiliza, es unas de los ejemplos que cita, es de perro y armario. Entonces crea toda una historia de un perro en un armario, totalmente desofilante, no tiene nada que ver con lo que uno hubiera pensado. Entonces propone, por ejemplo, utilizar preposiciones, el perro con el armario, el perro abajo del armario, el perro y el armario, y entonces se va creando, después se los vamos a comentar, después les voy a sacar una fotito al libro, al párrafo del libro, y se los voy a enviar por WhatsApp. Las palabras que yo elegí eran canción y lluvia. Y yo puse, en el sur de Francia caminaba Eugenia bajo la lluvia. Era un día gris y nublado. El cielo parecía desplomarse. Perdón. Un rayo, un trueno, un relámpago, lluvia torrencial. Tarareaba una dulce y triste canción. Bueno, esa es la historia que se me ocurrió a partir de canción y lluvia. Eh, Estoy utilizando sustantivos propios, por ejemplo, Francia como país y Eugenia, que es un nombre. Estoy utilizando artículos, estoy utilizando verbos. Y en esta historia que se me ocurrió también podían pasar miles de cosas, porque la historia queda abierta, queda como con un fin. ¿Qué pasó con Eugenia? ¿Por qué tarareaba una canción? ¿Qué le llamó la atención del clima? ¿Qué pasaba con su vida? Podemos hacer, esto es una historia cortita, pero podemos hacer una historia muy larga. Y otro de los ejercicios que yo tenía previsto, que era una especie de sorpresa, era hacerlo un poco más complicado, porque mi mente puede pensar ciertas palabras y la mente de Mari puede pensar otras. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es le voy a regalar mis dos palabras a Marisa y Marisa me va a regalar dos palabras a mí. Y entonces vamos a crear una historia con esas palabras prestadas. ¿Te parece? 5 minutitos y vos vas a elegir dos palabras para mí, Marisa. Y yo voy a elegir dos palabras para vos. ¿Qué palabras me vas a prestar, Evelyn?
Ahí estoy, me Estás falta una. comenzando. ¿Eh? No, igual yo primé No te escuché. dos palabritas. Una es chupete y otra es sonrisa. Y ahora tenés que prestarme dos palabras vos a mí, Mari. Alacena Sí, y milagro. milagro. Listo, 5 minutos para crear la pequeña historia. ¿Listo? Te escucho. Nunca imaginé que detrás de ese chupete se asomaría la sonrisa más bella que vi en mi vida. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! Eh, ¿Quién será, no? Ese, esa belleza de bebé. Volvelo a leer, Mari, que me encantó. Nunca imaginé que detrás de ese chupete se asomaría la sonrisa más bella que vi en mi vida. Ay, qué lindo, me encantó, sumamente poético. Mira cómo se puede crear y también es muy importante utilizar las conjugaciones correctas, porque ella dijo, nunca imaginé quién yo, o sea, está hablando en primera persona. Ella está relatando qué es lo que sintió y qué es lo que pareció al observar a un niño, a un pequeño, ¿no es cierto? Bueno, mi historia con Alacena y Milagros. Estaba medio escribir, así que la voy a leer, después la corrijo. Los ancianos revolvían en busca de víveres. La despensa estaba vacía. Se fueron a acostar con un nudo en la garganta y en el estómago. Los dos ratoncillos observaban todo. Los pequeños idearon un plan. Iban a salir en busca de provisiones y por la mañana le dieron la sorpresa. Cuando los viejitos abrieron la alacena estaba llena de granos, víveres y alimentos. A veces la naturaleza nos da grandes sorpresas. Punto. Fin. Qué Bueno, bueno. en este caso, eh, los participantes de esta historia son los viejitos y los ratones. Ahí estamos utilizando también artículos, sustantivos, eh, verbos, y lo más importante es crear. Bueno, creamos una historia a partir de las palabras que Marisa utilizó para ella personalmente y esto de intercambiar, de hacer un ejercicio donde cada una compartió las palabras que tenía en la mente para la otra, nos hace pensar todavía más. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo pensado en mi mente no es lo mismo que piensa Marisa. Entonces, la agilidad para crear una historia es mucho más amplia, nos da lugar a pensar
Estos son ejercicios mentales y ejercicios de escritura que podemos realizar. Y después, en este ejercicio, escrito en el cuadernito como lo hicimos, podemos marcar con un círculo y con un color todo lo que hemos aprendido en estas clases. Bueno, esto es una pequeña reseña de lo que vamos a seguir tratando en la clase que viene, gracias a Dios, si Dios quiere, con los alumnos presentes, porque va a ser mucho más interactivo realizar estos ejercicios y la devolución es más amplia a medida que vayan participando todos. Ha sido un gusto estar grabando para ustedes, los espero, los extraño muchísimo y espero que prontito podamos estar reunidos, sea el martes o el sábado como habitualmente tenemos nuestras clases. Un cariño inmenso, nos veremos pronto en una próxima clase. Hasta pronto. Bueno, aprovechen a ponerse de acuerdo con el día, con el horario. Mientras sean momentos en los que no tenemos otra clase preparada, no hay ningún problema, podemos flexibilizarlo. Y Eve, quería pedirte por favor, antes de despedirnos del todo, si me repetís la frase, la mente nace en la lucha, y continuaba la frase. No en la quietud. Ah, no en la quietud. Para que Excelente. después le pidamos a Bliti que haga una pequeña reseña en francés de todo lo que aprendimos en esta clase. Bueno, Bueno, ahora sí nos despedimos después vamos y a transcribir seguimos los hablando. ejercicios. Perfecto, transcriban los ejercicios. Eve les va a decir si tienen que señalar con un color en particular los sustantivos, los verbos, los artículos, todo lo que estuvieron aprendiendo en las clases previas, y lo compartimos en el grupo de WhatsApp. O el que quiera se lo puede enviar a Eve directamente. Ahora sí nos despedimos. Adiós. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase.